Se trata de Ever, Jonathan, Sinai, Dionisio, Alex el Cartoon, de la clica Los Crazy Gangsters, de la pandilla del barrio 18. Quinto recapturado de los 20 fugados de Fraijanes 2, la PNC detiene en San José Pinula al Cartoon, otro miembro de la rueda del barrio 18. Aunque guardan las formas, raíces y semilla marcan sus diferencias tras votar en lados opuestos por la permanencia de Casif en Anadie. Aseguran que le sigue uniendo su vocación de apoyo al presidente. Café y azúcar lideran los productos que entrarán a Corea del Sur con la vigencia del Tratado de Libre Comercio recién ratificado por Guatemala. Trump incendia de nuevo la política de Estados Unidos. El presidente republicano sugiere que los congresistas demócratas que pidieron al ejército desobedecer al mandatario deberían de enfrentar la pena de muerte. Miami y Messi unen más su destino con el estreno del nuevo estadio del Inter, que será abierto en abril, muy cerca del arranque del Mundial. ¿Cómo está? Buenas noches. Mire, van pasando los días, la semana avanza, pero las noticias no se detienen, así es que por eso estamos aquí esta noche informándolo de lo más importante, tanto a nivel nacional como internacional, junto a todo el equipo de Noticiero Guatevisión, emisión estelar. Gracias por sintonizar. Vamos de inmediato a las noticias. Ever Jonathan Sinai Dionisio, alias Cartoon, cabecilla de la clica Crazy Gangsters del barrio 18, fue capturado tras permanecer prófugo 38 días desde su fuga de la cárcel de Fraijanes 2. Esta mañana fue capturado en San José Pinula. Un operativo policial en el que participó el Ministerio Público permitió la captura de Ever Jonathan Sinai Dionisio, alias Cartoon, pandillero del barrio 18 fugado de la cárcel de Fraijanes 2 entre el 10 y 11 de octubre. En la aldea Las Anonas, San José Pinula. De acuerdo con el director de la Policía Nacional Civil, David Boteo, fue un trabajo de investigación que permitió la captura del pandillero y dos mujeres que le acompañaban. En este caso se trata de Ever, Jonathan, Sinai, Dionisio, Alex el Cartoon, de la clica Los Crazy Gangsters, de la pandilla del barrio 18, que gracias a ese trabajo de Policía Nacional Civil, que a través de la división DIPANDA y otras unidades especialistas, el día de hoy se materializa una diligencia de allanamiento en coordinación con la Fiscalía contra el delito de extorsión del Ministerio Público, en la cual da cuenta de la captura de este peligroso líder y cabecilla de pandilla que estaba fugado, y también de dos féminas que le acompañaban. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, no se confirmó, pero tampoco se descartó la participación del FBI en la recaptura de alias Cartoon en San José Pinula. En este caso fue un operativo de DIPANDA y de personal de la Fiscalía contra el delito de extorsión del Ministerio Público. Ellos creo que el día de ayer se presentaron y vamos a seguir coordinando trabajo con ellos si así lo requieren. Alias el Cartoon fue entregado al juzgado de turno de Torre de Tribunales, sindicado por el delito de evasión. Él va a ser puesto a disposición del juzgado de turno de la Torre de Tribunales. Ya el juez decidirá a qué centro carcelario lo remite. La captura de Cartoon fue en una vivienda sencilla y con techo de lámina, alejada de lujo y de dispositivos de seguridad externos como cámaras de videovigilancia. Incluso se confirmó por las autoridades que la vivienda no contaba con servicio eléctrico ni agua potable. Sinai es el quinto reo recapturado de los 20 que se fugaron en Fraijanes 2. Los otros 15 siguen prófugos y según la Policía Nacional Civil, al menos 5 pandilleros continúan en el país y otros 10 huyeron a México, Honduras y Nicaragua. Con imágenes de Moisés Sheck, Juan Pablo Garrido. La clica Crazy Gangsters del barrio 18 es una de las más sanguinarias en el país. Según las autoridades, su principal actividad delictiva es la extorsión. Cartoon es uno de sus cabecillas, pero ¿quién es él? Véalo en la siguiente nota.
De acuerdo con las autoridades, la clica Crazy Gangster era una de las más violentas del barrio 18. Según la Policía Nacional Civil, a través de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas Dipanda, Ever Jonathan Sinai Dionisio, alias El Cartoon, era identificado como el segundo al mando y operaba en varios sectores del departamento de Guatemala, entre ellos El Porvenir en Boca del Monte, El Matasano y la zona 1 de Vía Canales, además de La Salvadora en Santa Catarina Pinula, donde se dedicaban principalmente a la extorsión y el sicariato. Las investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil señalan que el Cartoon habría ordenado asesinatos y coordinado el cobro de extorsiones a pilotos del transporte público y comerciantes, siguiendo las instrucciones del máximo cabecilla de la estructura, Mayro de León Hernández, alias Viejo Zacapa, quien permanece recluido desde el 31 de julio en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1 en el departamento de Escuintla. Además, los investigadores documentaron que el Cartoon manejaba una red de negocios de fachada, entre ellos el alquiler de taxis y tiendas de barrio, presuntamente vinculados a la clica Crazy Gangster y administrados por familiares y personas de confianza, con el objetivo de ocultar recursos productos de las actividades ilícitas. Con imágenes de Moisés Sheck, Juan Pablo Garrido. Tenemos más noticias. Un tribunal otorgó medidas sustitutivas a una exagente de la Policía Nacional Civil señalada de participar en la ejecución extrajudicial de un canadiense y un guatemalteco en San Andrés Itzapa en abril del 2024. A pesar de la decisión del tribunal, todo queda en manos de un informe de una trabajadora social. La exagente de PNC, Jorleni Lisbeth Macario, fue beneficiada por un tribunal al otorgarle medidas que le permitirán salir de prisión mientras llega la fecha del inicio del juicio en su contra. Ella es una de los exagentes acusados en el crimen de Nelson Santamaría y Eldin Leonel Chokshi, ocurrido en abril de 2024 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. El tribunal accedió a la solicitud de la acusada bajo el argumento de perspectiva de género, derechos humanos y porque a otro acusado también se le otorgó arresto domiciliario. Todos somos iguales ante la ley. Ya hay una persona con medida sustitutiva garantizando la perspectiva de género. Es que también ella tiene que gozar de una medida sustitutiva porque el delito lo permite. Y dice que todos somos iguales ante la ley sin distinción alguna. Que porque es mujer no se le va a dar. Estamos obligados los jueces a resolver con perspectiva de género. Entonces este artículo 7 de la Declaración Universal es un marco jurídico, es un paraguas de protección de los derechos humanos que todo acusado tiene. Y entonces es por ello que se declara con lugar la revisión de medida de coerción de Jorleni de Macario Ramos mediante la implementación de control telemático. A pesar que el tribunal accedió al control telemático, este no podrá ejecutarse hasta que una trabajadora social del organismo judicial presente un informe sobre la situación en la que vive la acusada en la zona 5. El informe se discutirá en audiencia donde el tribunal deberá resolver si es viable aplicar este tipo de sanción o si se le mantiene en prisión mientras inicia el juicio. El caso ocurrió el 18 de abril de 2024, cuando Nelson Santamaría y Eldin Chok fueron capturados y trasladados a la sede policial de San Andrés Itzapa. Ambos fueron torturados y posteriormente asesinados, según la investigación. Reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. El exalcalde de El Chol, Baja Verapaz, Nicolás Orrego, enfrentará un proceso penal en su contra por su presunta participación en una masacre ocurrida en ese municipio conocida como Rancho Bejuco. Acudió ante una jueza 40 años después de ocurridos los hechos. Usted, Nicolás Orrego, tenía conocimiento de que todas las personas señaladas como integrantes, simpatizantes o afines a los movimientos guerrilleros, que aún sin ser comunistas, eran considerados enemigo interno y por lo tanto controlada, neutralizada y eliminada al haber recabado y facilitado información la cual señalaba a la población del caserío Rancho Bejuco de no organizarse como patrulla de autodefensa civil, conllevó que fuera catalogada como enemigo interno y además al haber facilitado el uso del inmueble previo a la ejecución del operativo se configura al menos un dolo eventual de muerte. Estos son parte de los hechos que el Ministerio Público señaló en contra de Nicolás Orrego, exalcalde de El Chol, Baja Verapaz, durante 1983 y 1984.
Este día acudió a la audiencia de primera declaración más de 40 años después de ocurridos los hechos. Según las pesquisas, la masacre conocida como Rancho Bejuco ocurrió en 1982, cuando Orrego era comisionado militar. El testigo cuenta que todo esto lo realizó el señor Nicolás Orrego y Orrego. Asimismo, les indicó que se juntaran todos en la casa de Lino Mayén. Después se metieron como 3 bombas cuando los empezaron a matar y les dijo que hicieran un hoyo para enterrar abajo de la casa como a 10 metros. Las personas que estaban ahí aún estaban vivas, las ahorcaron con lazo y luego les metieron cuchillos, como que fueran marranos y los enterraron. Esto fue que lo realizaron los patrulleros de autodefensa civil según la declaración de esta persona. La jueza Abelina Cruz resolvió ligar a proceso penal a Nicolás Orrego por asesinato y deberes contra la humanidad y lo envió a prisión a la cárcel Mariscal Zavala. Con imágenes de José Sánchez informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. En más de la justicia, el abogado Ramón Cadena acudió a Torre de Tribunales para la continuación de la audiencia de primera declaración. Cadena, quien estuvo en el exilio, se entregó a las autoridades para resolver su situación legal. Sin embargo, la audiencia se ha tenido que realizar en varias sesiones sin que se resuelva precisamente su situación. La audiencia se realiza a puerta cerrada por disposición del juez décimo penal Víctor Cruz. El Ministerio Público solicitó al juzgador que Cadena enfrente un proceso por 4 delitos, mientras que la defensa del sindicado presentó sus contraargumentos, con los cuales se refutaron los hechos planteados por el MP. Se espera que en una audiencia adicional se resuelva si Cadena es ligado o no a un proceso penal. Continuamos con más. La cohesión del bloque oficialista en el Congreso sufrió una ruptura que amenaza la estabilidad de los acuerdos políticos y podría complicar la gobernabilidad del Ejecutivo. La división se materializó con la separación de 14 diputados que, aunque llegaron por Movimiento Semilla, ahora se agrupan bajo la estructura emergente de Raíces. La fractura se hizo evidente tras la discusión de la iniciativa para crear alianzas destinadas al desarrollo de la infraestructura económica. En esa sesión, los 14 congresistas se apartaron del oficialismo, votaron en contra de la propuesta, lo que evidenció la ruptura interna y marcó un distanciamiento político respecto a quienes permanecen alineados con el Ejecutivo. La respuesta llegó rápidamente desde el otro sector de la bancada. Un grupo de 9 diputados emitió un pronunciamiento en el que lamentaron la división y advirtieron que esto podría poner en riesgo los compromisos legislativos alcanzados para acompañar la agenda gubernamental. Este pronunciamiento reflejó el impacto inmediato de la separación del correlativo de fuerzas dentro del Congreso. Se intentó obtener la postura del diputado José Carlos Sanabria, sin embargo, esta fue su reacción. Ahí, déjame pensar y te busco al rato. Por su parte, la diputada Victoria Palala mencionó: y el grupo que ha decidido tomar un proyecto distinto ha comprometido sus votos con el presidente, entonces, y con el proyecto que al final la gente votó. Los 23 votos deben de seguir estando en la línea del oficialismo, ¿no? Que son los votos que buscamos para hacer avanzar una agenda de país. Lo que pasó el martes es que se rompieron acuerdos, ¿verdad?, que se venían discutiendo en las comisiones de trabajo. Nosotros priorizamos el partir de los acuerdos para poder lograr tener decretos que nos permitan darle resultados a la población. Además del desacuerdo puntual sobre la iniciativa, la ruptura está asociada a una reconfiguración política más amplia. Los diputados que se apartaron impulsan Raíces, un proyecto que aspira a convertirse en partido político con miras a las elecciones de 2027. La pérdida de cohesión en el bloque oficialista abrió un escenario donde el Ejecutivo deberá negociar con más actores para sostener su agenda en el Legislativo. Con imágenes de Esvin García, para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y la sesión plenaria de este jueves en el Congreso volvió a quedar en pausa. La falta de quórum impidió retomar la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, un proceso que se ha prolongado por semanas y que nuevamente no fue posible para avanzar esto por la ausencia de los diputados en el hemiciclo. El Congreso de la República había programado para este jueves la continuación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto. Sin embargo, la sesión se desvaneció rápidamente cuando la presidencia del Legislativo confirmó que no existía el quórum necesario para iniciar los trabajos. Diputados de distintas bancadas se ausentaron.
lo que obligó a suspender la plenaria. La interpelación a Pinto permanece estancada desde hace varias semanas, pese a las peticiones de algunos bloques para avanzar en el control político sobre la ejecución de programas sociales y el manejo presupuestario de la cartera. Con esta nueva suspensión, el proceso vuelve a quedar sin fecha clara para retomarse. Además del estancamiento en la interpelación, la atención dentro del Congreso está puesta en el presupuesto general 2026. Según fuentes legislativas, se espera que mañana sea presentado el dictamen final de la Comisión de Finanzas, un documento clave que definirá el techo de gasto del Estado para el próximo año. El legislativo deberá conocer el dictamen la próxima semana, en las últimas sesiones ordinarias antes de cerrar el mes. La fecha límite para aprobar el presupuesto es el último día de noviembre, ya que a partir de diciembre el Congreso entra en un receso parlamentario. Si no se aprueba antes del cierre del periodo, quedaría vigente automáticamente el presupuesto del 2025, lo que generaría ajustes y limitaciones para el Ejecutivo el año entrante. Por ahora, la agenda legislativa continúa marcada por la incertidumbre, con una interpelación paralizada y un presupuesto que deberá resolverse en cuestión de días para evitar que el tiempo se agote sin un acuerdo político. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Un grupo de alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia de la Universidad Panamericana, en compañía de parlamentarios, socializó en el Congreso una innovadora iniciativa de ley para regular la contaminación por olores, una problemática ambiental aún poco legislada en Guatemala. Esta propuesta nació en el marco del MUT legislativo interuniversitario del 2025, en el que su equipo, compuesto por 5 estudiantes, ganó con este proyecto. La ley, explicaron los jóvenes, busca llenar un vacío normativo. No existe actualmente una regulación clara que limite o sancione emisiones de olores causadas por industrias, residuos o vertederos, incluso cuando estos afectan la salud de comunidades vecinas. Además, los estudiantes ya han socializado su propuesta con el Ministerio de Ambiente. Tenemos más noticias. Maestros de la Escuela María Chinchilla de Río Bravo, Suchitepeques, denuncian que el proyecto de remodelación del establecimiento quedó abandonado desde hace 2 años. El proyecto tiene un costo de 10.5 millones de quetzales e inició en el 2023. Los estudiantes fueron trasladados al Instituto Nacional de Educación Básica del municipio, donde reciben clases bajo galeras, lo que dificulta su aprendizaje ya que comparten espacio con varios grados. 3 años llevamos en el Instituto Básico por cooperativa, ahí nos albergó y hasta la fecha estamos hoy, hay 5 secciones que están en galera y es preocupante para nosotros que estamos en las mismas condiciones, no tenemos escritorios y desafortunadamente contamos con muchas limitantes. Cuando inició este proyecto era para un tiempo determinado, unos 8 o 9 meses, pero lastimosamente que ya vamos sobre 3 años y no vemos resultados. El pasado 25 de septiembre, de forma unilateral, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado dio por terminado el contrato con la empresa Avalon S.A. debido al incumplimiento en la ejecución. Ahora deben iniciar un nuevo proceso de licitación para continuar con el proyecto. Varias niñas necesitan de que puedan mejorar su calidad educativa, ya que la empresa que se contrató para que pudiera remodelar la escuela María Chinchilla incumplió con el contrato y desde ese entonces está la escuela abandonada. Necesitamos que la Unidad de Construcciones de Edificios del Estado pueda agilizar la planificación de un proyecto nuevo para que pueda realizarse en este 2026. La estructura de la escuela muestra serios daños debido al abandono de la obra y pone en alerta a docentes y padres de familia del municipio. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches.
Oh, my heart. Oh my God. Wow. ¡Upa! Y tenemos más información muy importante. Guatemala da un paso clave en su integración comercial con la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Esto permitirá que casi 10.000 productos nacionales ingresen con arancel cero a un mercado de más de 51 millones de consumidores, impulsando especialmente al café y al azúcar. Guatemala avanza en su integración comercial con Asia. Tras casi 2 años de espera, el Congreso de la República ratificó el protocolo de adhesión al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea del Sur. Sin embargo, este importante acuerdo aún no entrará en vigor. La implementación dependerá de la aprobación final que realicen las asambleas legislativas de Corea del Sur y del resto de países centroamericanos, un proceso que podría tardar alrededor de 1 año. Con esta ratificación, Guatemala obtendrá acceso inmediato al 80% del universo arancelario surcoreano, lo que permitirá que miles de productos nacionales ingresen al país asiático con arancel cero desde el primer día de vigencia. El 20% restante se desgravará gradualmente en plazos que van de 3 hasta 19 años, hasta cubrir el total del intercambio comercial. Este avance llega tras un rezago de varios años en la implementación del acuerdo, que según la Cámara Guatemalteca Coreana de Comercio, ha representado una pérdida aproximadamente de $200 millones anuales en oportunidades de exportación. Antes de 2015, Guatemala exportaba cerca de $300 millones anuales a Corea del Sur, cifra que cayó a la mitad mientras otros países de la región aprovecharon el tratado. El TLC abre la puerta a un mercado de 51.7 millones de consumidores con alto poder adquisitivo y un intercambio que cubre más de 18,000 productos agrícolas e industriales. Entre los principales beneficiados estarán sectores que históricamente han tenido presencia en Asia, especialmente el café, el azúcar, los textiles, el cardamomo, el cacao, vegetales, hortalizas y diversas frutas tropicales. En total, 9.791 productos guatemaltecos tendrán acceso inmediato sin el pago de aranceles. Según la Cámara del Agro, la entrada en vigor del acuerdo permitirá recuperar mercados perdidos, impulsar nuevas inversiones y fortalecer la competitividad de la oferta exportable guatemalteca. Con información de Urias Gamarro para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, y nos vamos a Xela. El alcalde de Quetzaltenango asegura que buscan tener en usufructo el aeródromo de Los Altos. Sin embargo, autoridades de Aeronáutica Civil aseguran que este tema no sería viable y que no se cuenta con ninguna solicitud. La Municipalidad de Quetzaltenango dio a conocer este 20 de noviembre que ha presentado una solicitud formal ante la Presidencia de la República, así como a la Dirección de Aeronáutica Civil y al Ministerio de Comunicaciones para administrar el aeródromo de Los Altos en Xela. Según las declaraciones del alcalde a medios locales, se busca tener el aeródromo en usufructo para que Quetzaltenango siga floreciendo porque ha sido un motor económico en la región, puntualizó. Se consultó a la Dirección General de Aeronáutica Civil sobre la solicitud y señalaron que hasta el momento no se había recibido ninguna solicitud. Además, aclaran que esto no es viable. Maynor González, administrador de Aeródromos Nacionales, señaló que desconocen que haya un requerimiento de parte de la alcaldía, pero que, según la Ley de Aviación Civil, en el capítulo 2, es la Dirección de Aeronáutica Civil la encargada de normar, y asegura que desde su punto de vista no es viable, pero que posiblemente sea un tema que se discuta, pero recalca que no es viable. Desde el año pasado existe una mesa técnica donde están involucrados varios sectores de Quetzaltenango y autoridades para certificar el aeródromo aeropuerto del departamento. En junio se indicó que supuestamente se invertirían aproximadamente 40 millones de quetzales en la certificación, reportó Lucero Zapalú. Vecinos de la colonia El Rosario, en la zona 18, retuvieron a un hombre y 2 adolescentes señalados de extorsionar a los habitantes del sector. Los 3 fueron golpeados y atados a un poste de alumbrado público, mientras la multitud crecía y amenazaba con lincharlos. Agentes de la Policía Nacional Civil y unidades antimotines llegaron al lugar para contener a la turba. Por varios minutos los vecinos se opusieron a la intervención policial, pero finalmente los agentes lograron rescatar a los señalados de un linchamiento inminente. La policía detuvo a Diego N., de 19 años, y a 2 menores de 15 años. Fue necesario trasladarlos a recibir atención médica por las lesiones sufridas durante la retención. Tras ser auxiliados, fueron puestos a disposición de un juez. Según la policía, para que el caso siga su curso, es necesario que se presenten denuncias formales ante el Ministerio Público.
Y una estación del Transmetro fue el escenario de una riña ocurrida entre dos hombres que entre empujones y golpes tratan de resolver sus diferencias. Incluso durante los primeros segundos se observa cómo una tercera persona trata de meterse en el enfrentamiento, hasta que los dos involucrados cruzan algunas palabras con gestos de evidente molestia y se separan. Cada uno toma su rumbo para abordar el transporte público, pero esto ocurrió ante la mirada incrédula de varias personas, incluyendo empleados públicos. Las imágenes fueron captadas por un automovilista que pasaba por el lugar. Mire, los llamados de auxilio alertaron a bomberos voluntarios en Escuintla tras un ataque armado registrado en el kilómetro 85 de la ruta al Pacífico en el municipio de Siquinalá. A su llegada, los paramédicos localizaron a un hombre tirado en la cinta asfáltica, pero la víctima había muerto, ya que presentaba heridas en órganos vitales. La víctima fue identificada minutos después por el conductor de un bus como Edgar Estuardo García Joc, de 52 años, quien era ayudante del mismo transporte colectivo. No se descarta que este hecho de violencia se trate de un intento de asalto, por lo que todo quedará bajo investigación. Y un grupo de delincuentes ingresó durante la madrugada del miércoles a un local de venta de teléfonos celulares ubicado en el Paseo de la Sexta Avenida, a tan solo 2 cuadras del Ministerio de Gobernación, y robaron todo con lo que pudieron cargar. El robo ocurrió alrededor de las 5 de la mañana cuando los responsables, utilizando un soplete, forzaron la cortina metálica y lograron acceder al interior del negocio. En cuestión de minutos robaron todo lo que pudieron, entre teléfonos celulares de alta gama, tablets y dispositivos electrónicos. De acuerdo con una trabajadora del lugar, los ladrones conocían la distribución del local y se dirigieron directamente a las vitrinas donde se encontraban los equipos más costosos. Sí, lamentablemente nos ocurrió esto el día de ayer. Fue a las 5 de la mañana, por lo que nos sorprendió muchísimo más, ya que estamos a 2 cuadras, la alarma sonó, estuvo sonando por 5 minutos, pero no hubo reacción. No hubo reacción, pues tenemos conocimiento que hay patrullas que están desde las 4 de la mañana. Aunque el establecimiento disponía de cámaras de seguridad, los delincuentes cubrieron su identidad y desactivaron parcialmente la alarma, lo que dificultó la reacción inmediata de los agentes. Arribaron la puerta con su sistema de quemarla y por ese medio pudieron acceder. Y sí, en efecto, la alarma sonó por aproximadamente 5 minutos. Ellos entran por esta puerta principal, sí, con un soplete. Exacto. Y entran. Exacto. ¿Y eso fue aproximadamente a las 5? A las 5 de la mañana. Lo ocurrido fue de 5 a 5:20 por ahí. Los propietarios estiman pérdidas significativas y aseguran que no es la primera vez que comercios del sector son blanco de robos en horario de menor vigilancia. Con imágenes de Moisés Sheck, Juan Pablo Garrido. En medio de las bajas temperaturas que azotan al país, una iniciativa en Santa Catarina Pinula nos recuerda que la solidaridad aún abriga. Se trata de un perchero comunitario donde un suéter puede salvar del frío. En la aldea Don Justo, en Santa Catarina Pinula, el frío no solo se siente en los huesos, también se hace evidente en las carencias. Por eso, los bomberos voluntarios, junto a una vecina de la 69 Compañía del Mayor Marco Antonio Ramos, instalaron un perchero solidario, un espacio donde cualquiera puede dejar un suéter y cualquiera puede tomar uno sin temor ni vergüenza. La estructura es modesta, tablas, tarimas, pitas y ganchos frente a la estación de bomberos. Fue una vecina quien la colocó por primera vez hace 8 años y desde entonces se ha convertido en un símbolo de apoyo comunitario. Si pasan por el lugar y tienen frío, pues con toda libertad pueden tomar un abrigo y pues llevarlo, y abrigarse. Y también, así como ella, más personas se han sumado a esta noble causa, que vienen también y dicen, bueno, yo voy a dejar también unos suéteres. Si tiene frío, tome una. ¿Quiere donar? Ponga uno, dice la manta colocada frente a la estación, donde los bomberos ven pasar a decenas de personas que se ajustan la ropa para protegerse del clima. Se ha brindado el apoyo acá con el espacio y también nosotros pues a veces tenemos por ahí, también ponemos ahí para que alguien lleve. Las primeras donaciones llegaron de inmediato. La chumpa de un joven que ya no la usaba,
un suéter rosado de una madre que lo dejó o la chamarra gruesa de un adulto mayor. Le agradecemos a todas las personas porque así como esta persona tuvo la iniciativa, así muchas más también han pasado y dice yo también voy a dejar mi bolsita. Manos que dejan y manos que reciben. El perchero solidario va más allá de un intercambio. Es un recordatorio de que la solidaridad se escribe con gestos pequeños pero significativos y que en días fríos un suéter puede ser abrigo, pero también puede ser un abrazo. Con imágenes de Byron Baiza reportó Andrea Domínguez. Tenemos noticias del mundo. El presidente Donald Trump desató una nueva polémica al sugerir la pena de muerte para 6 legisladores demócratas, a quienes calificó de sediciosos, tras pedir a militares desobedecer órdenes que consideren ilegales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el jueves la posibilidad de aplicar la pena de muerte a 6 legisladores demócratas. Entre ellos se encuentran el exastronauta Mark Kelly y la senadora Elisa Slotkin, quienes, junto con otros miembros del Congreso, instaron a los militares a desobedecer órdenes que consideren una violación de la ley. En una serie de publicaciones en su red Truth Social, Trump calificó las acciones de estos legisladores como sediciosas y traidoras, insinuando que tales comportamientos podrían justificar la pena capital. Las declaraciones del presidente han provocado una fuerte controversia, especialmente porque los legisladores en cuestión tienen una larga trayectoria de servicio militar y en inteligencia. La Casa Blanca ha reaccionado duramente. Stephen Miller, subjefe de gabinete, acusó a los legisladores de incitar a la rebelión en el ejército. Este conflicto se suma a las críticas de la administración Trump por el uso de fuerzas estadounidenses tanto dentro como fuera del país. Recientemente, el despliegue de la Guardia Nacional en diversas ciudades y los ataques en el Caribe y Pacífico contra embarcaciones de narcotraficantes han desatado un debate sobre la legalidad de las acciones que ya han dejado más de 80 muertos desde principios de septiembre. Expertos señalan que los ataques podrían ser considerados ilegales y equivalentes a ejecuciones extrajudiciales, incluso cuando están dirigidos contra narcotraficantes de reconocido perfil. Mire, un incendio generó momentos de tensión este jueves en el pabellón central, donde se desarrolla la COP30 en Belén, Brasil. Las llamas alcanzaron el techo y otras estructuras cercanas. Mientras el humo se dispersaba por el edificio, equipos de seguridad, miembros de la ONU y bomberos locales actuaron de inmediato, utilizando extintores y evacuaron con calma a miles de asistentes. Algunos vivieron instantes de pánico, como una activista indígena que relató su preocupación por un anciano ciego que la acompañaba. Minutos después, el ministro de Turismo de Brasil confirmó que el fuego fue controlado y que no se reportaron heridos, mientras continúan las negociaciones climáticas en la recta final del evento. En el deporte, la finalísima entre Argentina y España ya tiene fecha y se jugará en marzo en campo neutral. Así lo confirmó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Aunque la sede aún no se ha revelado oficialmente, medios internacionales apuntan a Doha como posible anfitriona, cargado de simbolismo para el barcelonismo. El partido se disputará en la penúltima ventana FIFA entre el 23 y el 31 de marzo, pese a las reservas del técnico argentino Lionel Scaloni, quien prefería no jugar tan cerca de la cita mundialista. El Inter Miami de Lionel Messi ya tiene fecha para estrenar su nuevo estadio. El Miami Freedom Park abrirá sus puertas el 4 de abril, cuando el equipo reciba al Austin FC, según el calendario 2026 de la MLS, para permitir que las obras concluyan
el Inter jugará sus primeros 5 jornadas como visitante. La temporada arrancará el 21 de febrero con el Inter enfrentando a Los Ángeles FC de Son Heung-min en el Memorial Coliseum. Además de la MLS, el club también disputará la Copa de Campeones de la CONCACAF en febrero. Messi, líder de la franquicia desde el 2023 y con contrato hasta el 2028, encabezará la inauguración del estadio mientras compite en los playoffs del 2025 buscando el primer título del equipo. La campaña 2026 tendrá una pausa por el Mundial y marcará la antesala del cambio de calendario que la MLS aplicará en el 2027. La magia navideña ya se siente en el país y una actividad que se puede disfrutar en familia es el tradicional buzón de Santa en la Agencia Central de Correos y sus sedes departamentales, donde niños y niñas comienzan a depositar sus cartas llenas de sueños, deseos y mensajes para Santa Claus. Ya se respira el ambiente navideño y que niña y niño no quisiera poderle escribir una carta a Santa y que ésta le llegue hasta el Polo Norte. Correos de Guatemala abre oficialmente las puertas para que todos puedan vivir una experiencia única e inolvidable, sobre todo para los más pequeños de la casa, quienes celebran con ilusión y esperanza esta época navideña. Nosotros nos sentimos honrados de poder agregar un granito de arena a esta época tan especial, tan emotiva, y qué mejor que hacerlo a través de tal vez un medio algo olvidado, que es la escritura, en donde podemos a través de ese puño y tinta poder expresar sentimientos y de alguna manera eso es lo que realmente buscamos tras esta actividad. Ver cada sonrisa en el rostro de los niños que con ilusión escriben su carta con sus más grandes deseos es invaluable. Además, es una muestra del espíritu de esperanza que vive cada hogar guatemalteco. Privilegiados nos sentimos. Ese vínculo nació, como les repito, desde hace más o menos 25 años, empezando con una carta y ahora pues esperamos que miles y miles de niños se acerquen a seguir expresando eso, rescatar tradiciones, el pegar un sello postal, como les decían así con la lengüita y pegar el sello. O sea, yo creo que existe toda una experiencia que es lo que nosotros queremos rescatar. Cada niño que desee poder enviar y poderse comunicar con Santa Claus puede venir al edificio de correos para poder depositar en el buzón